Por ello que nos vamos a enlazar con Denise Montesinos, ella es experta en finanzas personales, para que nos hable justo de esto, de el manejo de nuestros dineros, de nuestras finanzas y cómo podemos reducir nuestras deudas o evitarlas. ¿No es así, Denise? Te saludo con gusto, buen día. Mucho gusto en saludarte, Pablo, y saludos al auditorio. Muchísimas gracias, Denise. Y me gustaría pues empezar a preguntarte justo esto. ¿Qué hacemos cuando tenemos enfrente un panorama que nos pinta negro, cuando nos dicen que las bolsas se caen y que tenemos nosotros que maniobrar con lo que hay o lo que no hay? Claro, y ya lo mencionabas, al final este tema de incertidumbre es uno en donde entre más incertidumbre hay, más tenemos que pensar con la cabeza fría y empezar a planear, porque si tú, yo y el auditorio está preocupado por el tema de las deudas, no estamos solos. El 48.4% de la población en México, de acuerdo a la última encuesta nacional de educación financiera, dice que está preocupado por sus deudas y porque estas se sigan acumulando y 16% dice que tiene una deuda excesiva. Eso genera un alto nivel de estrés financiero para todos. Más del 10% de la población tiene un estrés financiero alto en el país. ¿Y qué es lo importante aquí? Que las deudas no necesariamente son malas. Aquí la diferencia es saber la diferencia entre endeudarnos y poder gestionar de manera inteligente este acceso al dinero adicional. Porque ¿qué es al final un préstamo? Lo tenemos que ver como solo esta posibilidad de adelantar ese futuro que estamos visualizando hacia el presente en términos de recursos. Entonces, en ese sentido, tener un préstamo y utilizarlo está bien, siempre y cuando sea planeado, siempre y cuando sea para un proyecto que nos está haciendo productivo para nuestra vida personal o profesional. ¿Y cuándo puede ser una señal de alarma? Pues cuando lo estamos pidiendo a la luz de un problema y sobre todo cuando tenemos esa incertidumbre de poder cubrir los recursos. ¿Y qué es lo que tenemos que vigilar aquí? Pues la capacidad de endeudamiento, que la capacidad de endeudamiento no es otra cosa más que el máximo que podemos ir y endeudarnos sin comprometer nuestra integridad financiera. Ahora, ¿qué hacer? Se los pondría en tres pasos muy sencillos. El primero, definir el propósito de nuestra deuda. Cuando necesitemos un dinero adicional, el poder definir cuál es el propósito de la deuda, para qué la quiero, buscando que ese endeudamiento sea algo productivo, es algo que podría esperar, es algo para lo que podría ahorrar. Y si la respuesta es que el endeudamiento vale la pena, lo segundo sería buscar opciones, informarnos respecto a los diferentes tipos de préstamos que hay, las tasas de interés, buscar en simuladores en línea cómo serían esos pagos y comprender que estos préstamos se dan más allá de la banca tradicional y siempre bajo entornos regulados y bajo entornos seguros y ya pasados por la autoridad, como las fintech, por ejemplo. Y el tercero, pues no es más que nada que considerar, una vez que decido endeudarme, que selecciono la deuda o el préstamo que mejor me funciona, el considerar estos pagos de deuda dentro de mi presupuesto. La semana pasada hablábamos de la importancia de tener un presupuesto, de tener ingresos, de tener nuestros gastos y de poder tener todas esas salidas de dinero consideradas. Bueno, pues el préstamo y esos pagos mensuales es parte de lo que tenemos que considerar. Eh, Ahora, eso es para cuando queremos un nuevo préstamo, cuando tenemos un proyecto que queremos desarrollar, que queremos pasar al presente y por el que estamos dispuestos a pagar un financiamiento. Pero, ¿qué pasa si ya estamos endeudados? Creo que uno de los puntos importantes, de nuevo, presupuesto y planeación. Revisa tu presupuesto, ajustalo en tus gastos para considerar los pasos que tienes que hacer de deuda. Y aquí, ¿cuáles serían los dos puntos principales? Identificar primero, sentarnos y hacer ese ejercicio de identificar todas las deudas que tenemos. Préstamos familiares, préstamos de instituciones, tarjetas de créditos, préstamos de hipotecarios, de carro. Define el monto, el plazo, los intereses, cuánto tienes que pagar de manera mensual y establece un objetivo de pago de deuda que sea alcanzable y medible. Si quieres reducir tu deuda, si quieres eliminar tu deuda, empieza por cosas que sean alcanzables, pagar uno de mis créditos, bajarlo a la mitad. Y una vez que tenemos identificado este marco sobre el que tenemos que trabajar, yo les recomiendo dos escenarios que son muy comunes para el tema de poder reducir o eliminar nuestras deudas. Si lo que queremos es enfocarnos en reducir la deuda porque paguemos menos intereses, que al final del camino una deuda mal buscada, que tomemos esa primera opción,
puede venir con un costo muy alto, que son los intereses. Entonces, uno de los métodos es el que se llama de avalanche, que es seleccionar sobre estas deudas que ya tenemos y clasificarlas de mayor a menor en términos de los intereses que estamos pagando. Y después, ¿qué hacemos? Pues nos dedicamos a pagar primero y a pagar más de lo necesario sobre esa deuda que tiene más intereses. Y ahí, cuando acabemos con una deuda, pasamos a la siguiente y pasamos a la siguiente. Esto tiene el beneficio de que justo en el corto, mediano y largo plazo, pues termino pagando menos y termino liquidando mis deudas antes. Pero si lo que necesitamos, y a veces lo necesitamos, son esas pequeñas ganancias y ver que estamos avanzando, también podemos enfocarnos en un método que se llama la bola de nieve. Y esto que significa que igual volvemos a clasificar nuestras deudas, pero esta vez con base en la deuda más pequeña que tenemos y de ahí la vamos creciendo hacia la deuda más grande. ¿Esto qué nos va a permitir? Sentir que tenemos esas ganancias porque estoy liquidando de a poco, una tras otra, mis deudas, ¿no? Y voy a ir matándolas. Aquí, ¿qué es lo importante, les diría, en términos de conceptos? Cubrir más del pago mínimo que tenemos en nuestras deudas. Sobre todo en las tarjetas de crédito, el hablar de pagos mínimos nos puede atar a pagar un crédito por años y años. Entonces, es importante pagar un poco más del pago mínimo y un punto crítico, no nos atrasemos en las deudas. Es importante porque daña nuestro historial crediticio, daña el saldo que tenemos y lo incrementa con intereses moratorios. Entonces, no nos atrasemos. Inclusive es posible programar pagos automáticos. Si es necesario, porque la liquidez se nos acaba, porque la capacidad de pagar estos créditos se nos acaba, busquen a las instituciones financieras, a las fintechs que les dieron los préstamos y siempre hay la apertura para reestructurar las deudas e inclusive para hacer consolidación. Y otro punto importante es ajusten su presupuesto. Justo, ya platicábamos de los ingresos, de los gastos. Consideren reducir los gastos que no son indispensables para dejar que entre esta planeación de eliminación de deudas. Es una inversión muy importante de mediano plazo. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes vayan liberando sus deudas, liberan liquidez que les permite al final del camino poder generar más gasto del que necesitan y del que a lo mejor tuvieron que bajar durante estos periodos. Y también importante, evitar nuevas deudas. Mientras estemos en este periodo en el que estamos tratando de reducir y eliminar deudas, es importante no encontrar nuevas deudas, no usar nuestra tarjeta de crédito, no buscar otro crédito personal, porque lo que hace solo es dañar la liquidez y dañar ese plan que tenemos para poder hacer esta reducción. No es Y buena idea finalmente, sacar un crédito para pagar créditos. exacto, eso solo se puede en la medida que logremos una consolidación, Pablo, que logremos reestructurar una deuda para que nos baje la tasa de interés o para que nos pueda bajar la cantidad que estamos bajando. Pero la cantidad que estamos pagando, perdón. Aquí lo importante, Pablo, es no encontrar una consolidación de mis tarjetas de crédito para luego seguir pagando mis tarjetas de crédito porque las sigo utilizando. Porque entonces me queda el pago del crédito que utilicé para consolidar y aparte me lleno de deudas otra vez con la tarjeta. Pues esto que nos dices es importantísimo. Entre la bola de nieve y la avalancha, la verdad es que lo proyectas muy bien. Y lo que me quedo con la idea fundamental, porque todo mundo tiene deudas, porque obviamente los ingresos son menores a la deuda, es si sienten que las deudas los están comiendo, acérquense a las instituciones financieras, a las fintech, para renegociar, porque justo hay que evitar que el problema llegue, hay que de alguna manera contenerlo, ¿cierto? Es correcto. Y entonces la planeación también nos sirve el identificar qué deudas tenemos, el identificar cómo está nuestra situación, nos ayuda dentro de nuestro presupuesto también a conocer esa capacidad. Y se vale habernos pasado con el endeudamiento, pero también es importante tomar acción. Y parece finalmente contradictorio, Pablo, pero es importante mantener aunque sea ese peso de ahorro. Hemos hablado de lo importante que es, aunque sea ese 1%, ese peso de ahorro. En la medida que podamos dentro de esta planeación tener un peso de ahorro para mi fondo de emergencia, para cualquier imprevisto que se presente, lo que va a hacer es que ante cualquier problema de incertidumbre, no tener que volver a recurrir al crédito o recurrir a Claro. él en una menor medida. Denis, pues nos dejas muy claro lo que hay que hacer ahora a trabajar en ello. Te agradecemos muchísimo pues que nos hayas orientado sobre qué hacer siempre que tengamos deudas y cómo administrar nuestro dinero. Muy buenos días para ti. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, Denis.